Hola, mi nombre es Regina Fuentes y les voy a hablar sobre la hermenéutica. Para empezar, quiero comentar al filósofo George Gadamer, que nace en 1900 y muere en el 2002, y se le conoce como el padre de la hermenéutica filosófica contemporánea. Para entrar un poquito en contexto, quiero mencionar que la hermenéutica es el arte de interpretar y viene de muchos años atrás. No es algo nuevo. La hermenéutica filosófica es el arte del entendimiento, que consiste en reconocer como principio supremo el dejar abierto el diálogo, según la lectura de la hermenéutica filosófica de Gadamer por Luis Armando Aguilar. Gadamer toca un concepto muy interesante, que es el de la virtud hermenéutica, el cual se refiere a la capacidad que tiene el hombre o el ser humano de comprender al otro. La lectura menciona un punto que me parece muy interesante, que, Gadamer tiene una preocupación. En sus últimos años, él en una entrevista dice que le preocupa mucho vivir en un mundo tan técnico, lleno de tecnología, por el hecho de que el diálogo pudiera ser acabado junto con la capacidad de comprensión del hombre. Entonces esa es una preocupación que Gadamer tiene al vivir en un mundo tan tecnológico, que le quita al hombre esa capacidad como de dialogar, de interpretar las cosas, de hacer que sea comprendido y él comprenda al otro. Entonces, para Gadamer, obviamente, la comunicación y la conversación, el diálogo es muy, muy importante y es esencial para que él mismo, el hombre, pueda entenderse y pueda saber cómo interpretar y comprender lo que se le dice. Bueno, Gadamer, como ya lo comenté, es uno de los principales teóricos, y para él la hermenéutica, no la hermenéutica filosófica, sino que la hermenéutica es el acceso al fenómeno de la comprensión y de la correcta interpretación de lo que es ya comprendido. Entonces, Gadamer resalta la acción del hombre que se expresa en el texto. Otro de los principales teóricos que se mencionan en la lectura es Habermas. Él se concentra más en la racionalidad del hombre. Existen 3 fases en la hermenéutica y cada autor la define de distinta manera. La primera fase es la comprensión. La comprensión para Gadamer es el primer paso de lo que él llama el circo hermenéutico. Este es el circo hermenéutico que define Gadamer. Están las ideas, fuerza, después la aplicación de la comprensión, legitimación de la consistencia teórica, por último la comprensión. Y es un ciclo. Después, ahí Gadamer lo explica como si fuera el movimiento de la comprensión, que, como dice en la lectura, va del todo a la parte y de la parte al todo. Para Habermas, es muy importante este paso, la comprensión, ya que, él como se va por el análisis semántico del discurso y se centra en su estructura profunda para llegar a la comprensión. Primero analiza semánticamente el discurso y después ya puedes llegar a una comprensión profunda. Después está la interpretación, es el segundo paso, la segunda fase. La interpretación se refiere a lo que el hombre es capaz de entender, tomando en cuenta lo que existe en el texto y lo que él sabe. Como lo que puede llegar a interpretar del texto, pero de acuerdo a lo que él sabe, a su experiencia. Gadamer, le da la responsabilidad a la subjetividad razonable del intérprete para que pueda no solo entender lo que el interlocutor está diciendo, sino que tiene que valer su opinión interpretando lo que se le dice. Para Habermas es necesario primero comprender lo que se le está diciendo al intérprete para que así él pueda realizar una interpretación a partir de su subjetividad. Es más o menos lo que decía al principio de lo que es la interpretación. Para este teórico, primero tienes que comprender lo que le está diciendo el intérprete, y ya después
lo que interpreta a través de su subjetividad. Por último, la última fase es la aplicación. Esta, para ver más, es que para los enunciados hermenéuticos, o sea, para que los enunciados hermenéuticos sean válidos, es necesaria la práctica, o sea, la aplicación ya del texto. Y para Gadamer, esta fase es igual de importante que las demás, que la comprensión y la interpretación, y es la verdadera comprensión de cualquier texto. O sea, ya puedes comprender y luego interpretar, pero ya haciendo la aplicación, comprendiste profundamente el texto. Existen 3 niveles de análisis en el círculo hermenéutico, ya se los había mostrado. Bernard, ahí se menciona otro teórico en la lectura, y él es el que dicta estos 3 niveles de análisis. Son el formal, el semántico y el sociocultural. Entonces, el formal se refiere como al orden narrativo del discurso y la lógica, ¿okay? Se comprende la composición del texto junto con las relaciones y las conexiones en el tiempo de lo que se narra. O sea, juntar cómo está estructurado y conectarlo con el tiempo en el que se narra. El análisis semántico es ya la significación del texto, o sea, analizar la estructura superficial, analizar la estructura profunda y cómo se relacionan estas dos. Después está el análisis sociocultural, que es el último nivel, y como su nombre lo dice, se refiere a analizar el contexto sociocultural en el que el discurso se desarrolla. Otro de los teóricos mencionados es Le Botev, que según la lectura, este teórico explica que en la etapa del análisis de contenido se pasa de un conocimiento cotidiano a un conocimiento muchísimo más profundo, que es el científico. El análisis de contenido se refiere a analizar de manera profunda un texto, por eso es que en este proceso pasas de un conocimiento cotidiano a uno muchísimo más profundo, que es el científico, porque analizas de manera muy profunda un texto y obtienes comprensión crítica de la realidad gracias a este análisis. Bueno, toda esta información fue obtenida gracias a las lecturas de la hermenéutica aplicada a la interpretación del texto, el uso de la técnica de análisis de contenido, que es por Yajaria Rodríguez Noriega en la Universidad de Carabobo,